A simple vista, la Biblia está llena de historias que parecen no tener sentido, pero si la Biblia realmente ha sido inspirada por Dios, entonces nada es casualidad. Debe estar llena de conexiones ocultas que los humanos no detectamos. Un hilo rojo divino que lo une absolutamente todo. El Arca de la Alianza está conectada con la Virgen María. El sacrificio de Isaac está conectado con la crucifixión de Jesús y la cruz de Jesús con la serpiente de bronce de Moisés. En la Biblia todo está conectado y lo más asombroso, todos esos hilos cuando se unen siempre apuntan a un único lugar. Prepárate, porque lo que vas a ver hoy lo conocen muy pocos y te hará ver la Biblia con ojos totalmente nuevos. Hoy vamos a desvelar las conexiones más increíbles de la Biblia y estoy seguro que te sorprenderán. 1. La escalera de Jacob. Durante siglos, la gente pensó que el famoso sueño de Jacob, la escalera que conectaba el cielo y la tierra, trataba sobre cómo el ser humano debe subir peldaño a peldaño, con su esfuerzo hasta alcanzar a Dios, o que señalaba una especie de mapa hacia un lugar sagrado. Pero estaban equivocados. Esa escalera no era un objeto, era un símbolo de algo infinitamente más poderoso. La historia comienza en un momento de quiebre. Tras haber engañado a su familia y huyendo para salvar la vida, Jacob se adentra en el desierto y se desploma, vencido por el agotamiento. Es allí, solo y en la más profunda oscuridad, donde tiene un sueño confuso. En su sueño, Jacob ve una escalera inmensa, una estructura que se apoya firmemente en la tierra, pero cuya cima se pierde en las estrellas, tocando el mismo cielo. Y el texto nos dice, y por ella ángeles de Dios subían y bajaban sin cesar. Aquí hay un detalle extraño que a menudo pasamos por alto. Si los ángeles son seres celestiales, lo lógico sería que bajaran del cielo a la tierra, ¿verdad? Pero la Biblia dice exactamente lo contrario, que primero subían de la tierra al cielo. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo ya aquí abajo? Guarda bien esta pregunta, porque la respuesta es la clave de todo. Ahora saltemos en el tiempo. Cientos de años más tarde, otro hombre, llamado Natanael, está sentado bajo una higuera. Es un hombre íntegro, pero profundamente escéptico. Cuando sus amigos le hablan de un tal Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, Natanael se burla y suelta una pregunta cargada de sarcasmo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Aún así, algo lo impulsa a ir y conocer a ese hombre. Cuando llega, Jesús lo mira directamente y declara: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Natanael se queda desconcertado y le pregunta: «¿Cómo es que me conoces?». Y es aquí, en este preciso instante, donde Jesús resuelve el misterio del sueño de Jacob. Lo mira y le entrega la revelación, la pieza final que hace que todo encaje. «Cosas mayores que estas verás. De aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». ¿Te das cuenta? Es exactamente lo mismo. Los ángeles primero suben. En el sueño de Jacob, los ángeles subían y bajaban por una escalera. En la declaración de Jesús, los ángeles suben y bajan sobre él. En esencia, Jesús le estaba diciendo: «Natanael, ¿recuerdas esa antigua historia de la escalera que conectaba el cielo y la tierra? Pues esa escalera soy yo. Yo soy el puente, el único punto de contacto entre Dios y la humanidad. Yo soy la verdadera casa de Dios». Los sistemas religiosos te animan a construir tu propia torre para intentar llegar a Dios. El Evangelio te revela que Dios mismo tendió una escalera hacia abajo para poder alcanzarte. Y esa escalera es Cristo. Toda la Biblia funciona así. Es una única historia perfectamente entrelazada. Son las piezas de un puzzle divino que cuando se arma revela una sola imagen, la de Cristo, el único y verdadero puente entre Dios y nosotros. 2. El Arca de la Alianza reaparece. ¿Y si te dijera que el objeto sagrado más buscado de la historia nunca se perdió? Llevamos siglos obsesionados con el Arca de la Alianza.
Arqueólogos, gobernantes y cazadores de tesoros han peinado el desierto buscando esa caja de madera y oro. Se desvaneció en el año 587 a.C., cuando los babilonios arrasaron Jerusalén. Desapareció sin dejar rastro. Pero aquí viene el giro. El arca reapareció y no estaba escondida en una cueva en Etiopía. Lucas, el médico que escribió uno de los evangelios, nos dejó un mapa del tesoro. Todos conocemos la escena que voy a contarte. Es Navidad, o casi. María, una joven que acaba de recibir la noticia de que está embarazada del Hijo de Dios, corre a compartirlo todo con una familiar mayor. A primera vista, parece una escena conmovedora, llena de afecto familiar, pero si lees el texto con atención, te das cuenta de que Lucas está diciendo algo mucho más grande. Esto no es relleno sentimental, es un mensaje cifrado. Lucas nos dice que María se levantó en aquellos días y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. ¿Por qué nos da Lucas estos detalles tan precisos? La prisa del viaje, la región montañosa de Judá, la estancia de exactamente 3 meses. Nada de esto es casualidad. Son las claves para desbloquear uno de los secretos mejor guardados del Nuevo Testamento. Viajemos 1000 años atrás. El rey David tiene una misión sagrada: llevar el objeto más importante de Israel, el Arca de la Alianza, a Jerusalén. El arca no era solo una caja, era el trono visible de Dios en la tierra, el epicentro de su presencia. Donde estaba el arca, estaba Dios. Y aquí es donde la conexión se vuelve asombrosa. ¿A dónde lleva David el arca primero? El libro de Samuel nos dice que la trasladó hasta la región montañosa de Judá, exactamente el mismo destino del viaje de María. Podrías pensar que es solo una coincidencia geográfica. Espera, porque la historia se pone mucho más interesante. Cuando David ve llegar el arca, se llena de un temor reverente. Siente que no es digno de tener la presencia de Dios tan cerca y exclama: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Ahora volvamos a María entrando en casa de su prima Isabel. ¿Qué es lo primero que grita Isabel, llena del Espíritu Santo? ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Lo ves? Es prácticamente la misma frase. Lucas está usando el diálogo de David como un molde, pero ha cambiado al protagonista. Donde antes había una caja de madera y oro, ahora está María. Por un imprevisto, David debe dejar el arca en casa de un hombre llamado Obed-Edom. ¿Y sabes cuánto tiempo se quedó allí? La Biblia es muy clara. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo 3 meses. Exactamente el mismo tiempo que María se quedó con Isabel. Durante ese periodo, la casa de Obed-Edom fue bendecida inmensamente. Las matemáticas de Dios son perfectas. Pero aquí es donde el paralelo alcanza su punto máximo. Cuando el arca llega, el rey David no puede contener su alegría. La Biblia dice que saltaba y danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Ahora mira a Isabel. Ella también estaba embarazada de un personaje crucial, Juan el Bautista. En cuanto oye el saludo de María, Isabel exclama: «Tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre». El profeta aún no nacido está reaccionando igual que el más grande rey de Israel, danzando de alegría ante la llegada del Señor. El patrón es inconfundible, ¿verdad? Lucas no está escribiendo una simple anécdota familiar. Está usando el viaje del Arca de la Alianza como una plantilla para revelarnos algo increíble. María es la nueva Arca de la Alianza. Piénsalo un momento. En el Antiguo Testamento, el arca era sagrada no por la madera o el oro, sino por lo que contenía: las tablas de la ley, que eran la palabra de Dios escrita en piedra; el maná, el pan bajado del cielo; y la vara de Aarón, símbolo del sacerdocio de Dios. María, la nueva arca, lleva en su vientre a la palabra de Dios hecha carne. No lleva tablas de piedra frías, lleva a la palabra viva. No lleva maná que se estropeaba, lleva al verdadero pan de vida, que da vida eterna. Incluso el saludo del ángel Gabriel a María encaja a la perfección. Le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra».
Esa expresión, cubrir con su sombra, es la misma palabra griega que se usa en el libro del Éxodo para describir cómo la nube de la gloria de Dios descendía y cubría el tabernáculo donde reposaba el arca. La misma presencia de Dios no estaba sobre una caja, sino que habitaba dentro de ella. 3. Sacrificio de Isaac. Mucha gente cree que la historia más difícil de la Biblia es la de un padre que estuvo a punto de sacrificar a su propio hijo, pero se equivocan. Seguro que conoces el relato. Es, sin duda, uno de los más duros de toda la Escritura. Dios le habló a Abraham y la orden fue terrible. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Abraham, en un acto de fe que desafía nuestra comprensión, obedeció. Al día siguiente, partió con su hijo hacia el monte Moría. Fueron 3 días de caminata en silencio. Imagina ese viaje, cada paso, un martillo golpeando el corazón del padre. Y fíjate en este detalle que a menudo pasamos por alto. Abraham lleva el fuego y el cuchillo, los instrumentos de la muerte, pero toma la leña para el sacrificio y la pone sobre la espalda de Isaac. El padre no carga el peso del instrumento que consumirá la ofrenda. Es el hijo quien debe subir la montaña con la madera a cuestas. Pero hay algo más que pocos consideran. Isaac no era un niño pequeño y asustado. Según los cálculos de muchos estudiosos, tenía alrededor de 33 años, la misma edad que Jesús al morir. Era un hombre en la plenitud de su fuerza. Pudo haberse rebelado, pudo haber huido, pero no lo hizo. Se dejó atar en silencio. Entonces, en medio de esa tensión insoportable, Isaac rompe el silencio con la pregunta más lógica y a la vez más dolorosa de la historia. Padre mío, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? La respuesta de Abraham es una de las declaraciones de fe más asombrosas jamás pronunciadas, una profecía que ni él mismo comprendía del todo. Dios proveerá el cordero, hijo mío. Llegan a la cima. El altar está listo. Isaac es atado. Abraham levanta el cuchillo. Su mano tiembla. El mundo entero se detiene en ese instante. Está a un segundo de que su promesa y su futuro se hagan cenizas. Y justo entonces, el ángel del Señor interviene. Abraham, detente. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Abraham levanta la vista y ve un carnero atrapado en un zarzal por sus cuernos. Un sustituto perfecto. Dios lo había provisto todo. Isaac se salva. El carnero muere en su lugar. Un final feliz, ¿verdad? No tan rápido. Aquí la historia no termina. De hecho, apenas comienza. Ese carnero, atrapado por su cabeza en un matorral de espinas, es la clave de todo. Esta escena ocurrió en el monte Moría y es, en realidad, una sombra profética. Avancemos casi 2000 años en el tiempo. El escenario es el mismo, la cordillera de Moría, donde un día se levantaría Jerusalén. Y de nuevo, un padre camina con su hijo, su único, a quien ama. La historia se repite con una precisión divina, pero el final será radicalmente distinto. Pensemos en los paralelos. Un padre, su único hijo amado, una orden de sacrificarlo en un monte. Isaac subió al monte Moría cargando la leña. Casi 2000 años después, otro hijo, el único y amado Hijo de Dios, subiría a otra colina en esa misma cordillera, un lugar llamado Gólgota, cargando también la madera de su propio sacrificio, la cruz. Y al igual que aquel carnero sustituto, este hijo llevó sobre su cabeza una corona de espinas. Y aquí viene el giro que lo cambia todo. Cuando Abraham levantó el cuchillo contra Isaac, Dios lo detuvo. Hubo un sustituto. El padre recibió a su hijo de vuelta. Pero cuando el juicio de Dios cayó sobre Jesús en la cruz, el cuchillo no se detuvo. El cielo no gritó, «¡Detente!». El Padre guardó silencio. Esta vez no hubo un ángel que gritara, «¡Basta!». No hubo un carnero en el zarzal, porque él era el cordero que Dios había provisto. La historia de Abraham e Isaac deja de ser solo una prueba de obediencia. Se convierte en la revelación del corazón de Dios. Dios no le estaba pidiendo a Abraham que hiciera algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer.
Isaac bajó vivo de la montaña porque un carnero murió. Nosotros podemos tener vida porque el verdadero hijo subió a la cruz y murió allí. La pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero?, encontró su respuesta definitiva siglos después en boca de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no es solo una interpretación. Jesús mismo lo confirmó cuando dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo lo vio Abraham? Lo vio allí en el monte Moría, cuando entendió por un instante que Dios mismo proveería el verdadero y definitivo Cordero. 4. Babel, pero invertida. Es una historia que seguro conoces. Al principio, toda la humanidad hablaba un solo idioma y compartía un mismo objetivo: la grandeza. Se dijeron unos a otros: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no seremos esparcidos por toda la tierra. Entonces Dios bajó, vio su orgullo, su rebelión perfectamente unificada, y su juicio fue casi poético. Hizo algo muy sutil y a la vez devastador. Confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Imagina la escena. La gente se gritaba, pero nadie se comprendía. El proyecto se detuvo. La unidad se fracturó en caos y desconfianza, y el resultado fue justo lo que querían evitar. Fueron esparcidos por toda la tierra. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios usó precisamente las lenguas como juicio? ¿Por qué no otra cosa? Dios estaba guardando esa jugada para un movimiento maestro siglos después. Mantén esa pregunta en tu mente. Viajemos a Jerusalén miles de años más tarde. Los discípulos de Jesús están escondidos en una habitación, paralizados por el miedo y sin un plan claro. Su líder acababa de ser crucificado. Estaban solos. Afuera, la ciudad hervía de gente. No era un día cualquiera, era la fiesta de Pentecostés. Judíos de todas partes del mundo conocido, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Egipto y Roma, estaban allí. Una asombrosa mezcla internacional. De pronto, un estruendo, como de un viento huracanado, llenó la casa entera. Y entonces vieron algo imposible: lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. En ese instante ocurrió lo impensable. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Espera un momento, ¿no es esto justo lo contrario a lo que pasó en Babel? ¿Por qué el Espíritu Santo, que es Dios, estaba ahora revirtiendo el juicio de la torre? La multitud, atraída por el ruido, se acercó confundida, pero su confusión era muy distinta a la de Babel. No oían un caos de ruidos sin sentido, oían claridad. El parto oía en parto, el medo en medo, el egipcio en su propio idioma. Escuchaban a estos humildes galileos proclamar las maravillas de Dios, y cada uno los entendía perfectamente en su lengua natal. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ese día, unas 3.000 personas se convirtieron. ¿Ves ahora la jugada maestra de Dios? En Babel, la humanidad usó un solo lenguaje para buscar su propia gloria, y la respuesta de Dios fue multiplicar las lenguas para juzgar su orgullo y dispersarlos. En Pentecostés, Dios usó esas múltiples lenguas para un propósito radicalmente distinto: glorificar a Cristo, uniendo a las naciones dispersas a través de un único mensaje de salvación. 5. La conexión entre Melquisedec y Jesús. En el corazón del cristianismo hay un problema legal gigantesco. Según las propias leyes de la Biblia, Jesús no podía ser nuestro sumo sacerdote. No pertenecía a la tribu correcta, no tenía el linaje adecuado. ¿Acaso Dios se saltó sus propias reglas? Piénsalo por un segundo. En el antiguo Israel existía una estricta separación de poderes. Si eras de la tribu de Judá, podías ser rey, pero jamás sacerdote. Si eras de la tribu de Leví, podías ser sacerdote, pero jamás rey.
Mezclar ambos cargos era ilegal y podía costarte la vida. Y Jesús es de la tribu de Judá, la tribu del rey David. Puede ser rey, sin duda alguna, pero no puede ser sacerdote. Su genealogía lo descalifica. Los fariseos tenían, técnicamente, una base sólida para dudar. La respuesta ha estado escondida a plena vista durante milenios en la aparición fugaz de uno de los personajes más misteriosos de toda la Escritura, un aparente fallo en el sistema que en realidad era la pieza clave de todo el plan. Imagina la escena. Abraham, el gran patriarca, acaba de ganar una guerra imposible contra 4 reyes para rescatar a su sobrino Lot. Vuelve a casa, victorioso, cargado con el botín de guerra. Y de la nada, en medio del camino, aparece un hombre misterioso. La Biblia lo presenta de forma directa y sin rodeos. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Este hombre bendice a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. En respuesta, Abraham le entrega el 10% de todo lo que había ganado. Y después, Melquisedec simplemente desaparece. Fin de la historia. Pero espera un momento. ¿Quién es este personaje? El texto nos da 2 datos clave. Es rey de una ciudad llamada Salem, que significa paz, y es sacerdote del mismo Dios de Abraham, el Dios Altísimo. Aquí es donde empieza lo extraño. ¿Por qué Abraham, el hombre elegido por Dios, el padre de la fe, se inclina ante este completo desconocido? No solo eso, sino que le da el diezmo, que es el acto de reconocer a una autoridad espiritual superior. Al hacer esto, Abraham está admitiendo que Melquisedec es mayor que él. ¿Quién podría ser superior a Abraham en ese momento de la historia? Y aquí llega el detalle más desconcertante de todos. En el libro del Génesis, un libro obsesionado con las genealogías, con quién fue padre de quién, de Melquisedec no se dice nada. Ni padre, ni madre, ni linaje. Ni se narra su nacimiento, ni su muerte. En Génesis hay páginas y páginas de listas familiares. Adán, Set, Noé. Para un israelita, tu identidad es tu familia. ¿Por qué la Biblia, tan cuidadosa con los árboles genealógicos, deja este hueco tan sospechoso? Este misterio quedó flotando en el aire durante más de 1000 años. Ahora, avancemos en el tiempo hasta el Nuevo Testamento, donde el problema se hace gigante. La ley de Moisés es inflexible. Solo los descendientes de Leví, de la familia de Aarón, pueden ser sacerdotes. Es una regla que se hereda por sangre, y aquí surge el conflicto para los primeros cristianos. Jesús es el Mesías, el Rey esperado, pero para salvar a la humanidad, también necesita ser el sumo sacerdote, aquel que ofrece el sacrificio definitivo por el pecado. ¿Cómo puede Jesús ser nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros ante Dios, si legalmente no cumple el requisito más básico? Es un fraude. ¿Se ha roto la propia ley de Dios para que Él encaje? La respuesta es Melquisedec. Dios no improvisa. 1000 años después de Abraham, el rey David escribe una profecía desconcertante. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y es aquí donde el autor del libro de Hebreos saca ese as que tenía guardado bajo la manga. Dice de Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Jesús, explica, no es sacerdote según el orden de Leví, que es temporal y se basa en la herencia humana. Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio superior, establecido por decreto divino directo. Piénsalo, todo encaja de forma milimétrica. Melquisedec era rey y sacerdote a la vez. Jesús es rey y sacerdote. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y era rey de Salem, que significa paz. Jesús es nuestro rey de justicia y nuestro príncipe de paz. Melquisedec ofreció pan y vino a Abraham. Jesús instituyó la cena del Señor con pan y vino, y la tradición enseña que Salem era el antiguo nombre de Jerusalén. ¿Coincidencia? Ni de lejos. Y ahora, el detalle que lo cambia todo: su falta de genealogía.
¿Fue un descuido del escritor de Génesis? No, era el mensaje. El hecho de que Melquisedec aparezca en el relato sin principio ni fin registrados lo convierte en el prototipo perfecto de Cristo. Ese personaje que apareció y desapareció era una sombra, una prefiguración que apuntaba a Jesús, estableciendo un precedente para un sacerdocio eterno, no basado en la sangre o la herencia humana, sino en la naturaleza misma de Dios. La superioridad de este sacerdocio quedó demostrada desde el principio, cuando el propio Abraham, el antepasado de los sacerdotes levitas, le pagó diezmos, y la escritura es clara: el menor siempre honra al mayor. Ese pequeño encuentro en el camino no fue una simple anécdota, fue el giro de guión divino que permite que Jesús sea nuestro sumo sacerdote, de forma legítima y eterna. 6. La ley antigua del rescate. Imagina esto: una madre viuda le dice a su joven nuera, que también es viuda, que vaya de noche a el terreno donde duerme un hombre poderoso y se acueste a sus pies. Suena como un plan terrible, ¿verdad? Un consejo que podría terminar en desastre, en deshonra o incluso en algo mucho peor. Pues bien, este acto, que parece tan imprudente y arriesgado, es en realidad una de las imágenes más poderosas de la redención que encontramos en toda la Biblia. Y aquí la historia se complica aún más. Esta joven mujer es moabita. ¿Por qué es importante? Porque la ley de Israel era muy estricta con este pueblo. Deuteronomio lo dice sin rodeos: no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor ni hasta la 10ª generación. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer de un pueblo excluido termine casada con un héroe de Israel y se convierta en la bisabuela del gran rey David? Esta es la historia de Ruth, una viuda joven, una inmigrante de un pueblo considerado enemigo. Llega a una tierra extraña con su suegra Noemí, quien también lo ha perdido todo. No tienen dinero, ni estatus social, ni futuro. En aquella cultura, ser una viuda sin hijos era una sentencia a la pobreza y al olvido. Su única esperanza para no morir de hambre es que Ruth vaya a los campos a recoger las espigas que los segadores dejan caer al suelo, un trabajo humilde reservado para los más pobres. Un día, el destino la lleva al campo de un hombre bueno y rico llamado Buz. Para su sorpresa, él la trata con una amabilidad extraordinaria. La protege, se asegura de que tenga agua para beber y comida suficiente. La historia avanza y todo parece encaminarse hacia un final feliz. Pero entonces, Noemí le da a Ruth esa instrucción que suena tan extraña y peligrosa: irás de noche al terreno donde duerme Buz, le descubrirás los pies y te acostarás allí. ¿Por qué? ¿Por qué este acto tan arriesgado que podría ser malinterpretado de la peor manera? Esto no parece una historia de amor convencional, parece un plan desesperado. Aquí es donde la historia deja de ser un simple romance y se convierte en algo inmensamente más grande. Lo que Ruth estaba haciendo no era un acto de seducción, era una petición legal, un reclamo cultural profundo y poderoso. Al descubrir los pies de Boaz y acostarse bajo el borde de su manto, Ruth le estaba diciendo simbólicamente: estoy desprotegida, no tengo a nadie que me defienda, cúbreme con tu protección, redímeme. Sus propias palabras lo confirman cuando Boaz despierta: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ella estaba invocando una de las leyes más fascinantes de Israel, la ley del pariente redentor, en hebreo, el Goel. Y aquí viene la clave que lo ilumina todo. En el antiguo Israel, si una familia perdía sus tierras o caía en esclavitud por deudas, no cualquiera podía rescatarla. La ley del Goel exigía dos condiciones muy estrictas para el redentor. Primero, tenía que tener el precio. Debía ser lo suficientemente rico como para pagar la deuda. Segundo, y esto es crucial, tenía que ser pariente de sangre, un miembro de la misma familia. Un millonario bondadoso podía darte una limosna por lástima, pero legalmente no podía redimir tu herencia ni restaurar tu linaje. Solo un hermano, un tío o un primo tenían ese derecho y esa obligación. Boaz entiende el gesto al instante. No lo ve como algo inmoral,
sino como un acto de profunda lealtad familiar. Por eso le responde: bendita seas tú del Señor, hija mía. Has hecho mejor tu última obra de lealtad que la primera, pues no has ido en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Boaz ve que Ruth no busca un capricho personal, sino la restauración de su familia caída. Pero la tensión no termina. Justo cuando parece que todo está resuelto, Boaz revela un obstáculo. Es cierto que soy pariente redentor, pero hay otro pariente más cercano que yo. El plan podría venirse abajo. Al día siguiente, Boaz va a la puerta de la ciudad, que era el lugar donde se cerraban los tratos legales. Llama a ese otro pariente y delante de los ancianos le ofrece la oportunidad de redimir la tierra de Noemí. El hombre acepta de inmediato hasta que Booz añade la condición clave: el día que compres el campo, deberás tomar también a Ruth, la moabita, para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad. Al oír esto, el otro pariente se echa para atrás. No quiere complicar su propia herencia con una extranjera. Y entonces, en un acto público, se quita una sandalia y se la da a Booz. Este gesto era el equivalente a firmar un contrato ante notario, un sello público e irrompible. Booz, entonces, redime la tierra y toma a Ruth como esposa. Ahora, detente un momento y piensa: ¿por qué la Biblia dedica tanto tiempo a estos detalles legales sobre parientes y sandalias? ¿Qué tiene que ver este antiguo procedimiento con nosotros hoy? Es aquí donde esta historia de amor del Antiguo Testamento explota en una verdad teológica que lo cambia todo. Nosotros, como humanidad, estábamos exactamente en la misma situación que Ruth. Éramos extranjeros, sin derechos en el reino de Dios. Estábamos endeudados por el pecado, en una bancarrota espiritual de la que era imposible salir. Necesitábamos desesperadamente un redentor. Dios, desde el cielo, tenía el poder y la riqueza para pagar nuestra deuda. Él es el dueño de todo. Pero existía un problema legal en la corte del universo. Dios no era nuestro pariente de sangre. Dios es espíritu. Nosotros somos carne y hueso. Él no era de nuestra familia. Según la estricta ley del Goel, un extraño no puede firmar el rescate. Para ser nuestro redentor, no podía ser un ángel o un ser celestial lejano. Tenía que convertirse en uno de los nuestros. Tenía que hacerse nuestro pariente, y eso es exactamente lo que hizo Jesús. El libro de Hebreos lo explica de una forma asombrosa. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Lo ves ahora? El Mesías necesitaba hacerse de nuestra sangre. No fue un simple gesto poético, fue un requisito legal del cielo. Jesús nació como un bebé humano, tuvo ADN humano y sangró sangre humana para poder convertirse legítimamente en nuestro pariente redentor. Cristo se convirtió en nuestro Booz. Él tenía el precio infinito para pagar nuestra deuda, su vida perfecta y sin pecado, y se hizo nuestro pariente, se hizo hombre, para tener el derecho legal de firmar los papeles de nuestra libertad. Y a diferencia del otro pariente de la historia, Jesús sí estuvo dispuesto a pagar el precio completo, sin importar el costo. Nos redimió, no con oro ni plata, sino con su propia vida. La historia de Ruth tiene un último giro que cierra el círculo de manera perfecta. Ruth, la moabita rechazada, la extranjera de un pueblo enemigo, al ser redimida por Booz, tiene un hijo llamado Obed. Obed es el padre de Isaí, e Isaí es el padre del rey David. La extranjera rescatada se convierte en la bisabuela del rey más grande de Israel y en un ancestro directo del Mesías, de Jesús mismo. Dios usó una historia de amor en un campo de cebada para enseñarnos la teología más profunda. El Redentor tenía que hacerse uno de los nuestros para poder comprarnos de vuelta a casa. 7. La serpiente de bronce.
En los 10 mandamientos, Dios prohíbe de forma tajante hacerse imágenes o ídolos. Sin embargo, poco después, es el mismo Dios quien le ordena a Moisés fabricar una estatua de bronce, y no una estatua de cualquier cosa, sino de una serpiente, el mismo animal que engañó a Eva en el jardín, el símbolo universal del mal. ¿Por qué usaría Dios la imagen de su enemigo para salvar a su propio pueblo? La respuesta revela uno de los misterios más profundos y asombrosos del plan de redención. Y todo comienza aquí. Imagina la escena. El pueblo de Israel está en el desierto. Otra vez, llevan años caminando y la paciencia se ha agotado. Están hambrientos, sedientos y empiezan a quejarse contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir en este desierto sin pan ni agua? La respuesta de Dios es inmediata y terrible. Envía serpientes venenosas. La gente comienza a morir, mordida por estas criaturas, y en su desesperación corren a Moisés pidiendo ayuda. Moisés intercede por ellos, pero la respuesta de Dios es, como mínimo, desconcertante. Dios no elimina las serpientes. En su lugar, le da a Moisés una orden extrañísima. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y aquí es donde la tensión se dispara. ¿Recuerdas el mandamiento? Dios mismo había ordenado: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas. Y además, una serpiente, el símbolo mismo del engaño, la caída y la maldición en el jardín del Edén. Pero la instrucción divina es tan simple como radical. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Para salvarse, los israelitas no tenían que luchar, ni hacer sacrificios extra, ni prometer un comportamiento perfecto. Solo tenían que hacer una cosa: girar la cabeza y mirar esa figura de bronce. Si lo hacían, vivían. Si se negaban a mirar, tal vez por considerarlo ridículo o ilógico, morían. Este misterio permanece sin resolver en el desierto durante más de 1000 años. Nadie podía explicar del todo esta escena, pero aquí viene el giro donde todo encaja. Ahora avancemos 1400 años en el tiempo. Es de noche en Jerusalén. Jesús está hablando con un fariseo, un maestro de la ley llamado Nicodemo. Y de repente, Jesús revela la clave que lo conecta todo. Lanza una verdad que une aquel extraño evento del desierto con su propia misión. Como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Un momento. ¿Jesús, el Cordero sin mancha, comparándose con el símbolo de la maldición? Exactamente. Y es aquí donde todas las piezas del rompecabezas encajan de una forma espectacular. La clave es esta: esa serpiente de bronce no era un ídolo para ser adorado, era un símbolo del pecado siendo juzgado y vencido. Al verla clavada en ese poste, los israelitas veían una imagen del veneno que los estaba matando, pero ya sin poder, neutralizado y exhibido públicamente como derrotado. Jesús estaba anunciando que Él mismo se convertiría en esa imagen en la cruz, que Él cargaría sobre sí mismo toda la maldad y la culpa, para que cuando nosotros lo miremos a Él levantado en esa cruz, Dios ya no vea nuestro pecado, sino el pago perfecto que Cristo hizo en nuestro lugar. Aquella extraña y casi olvidada historia de Moisés no era un evento aislado, era un anticipo, una sombra de la obra más grande de Dios. Piénsalo de esta forma: el pueblo en el desierto estaba envenenado, sentenciado a muerte por las serpientes. Nosotros como humanidad nacemos envenenados por el pecado, una condición que nos lleva a la muerte espiritual. La solución para ellos no fue crear su propio antídoto, luchar o hacer algo por sus propios méritos. La solución fue simple: mirar, levantar la vista con fe a la provisión que Dios había hecho, por extraña que pareciera. Y esto nos lleva a la pregunta final y más impactante: ¿por qué una serpiente? Porque en la cruz Jesús se hizo, en un sentido espiritual, la encarnación de nuestra maldición. El apóstol Pablo lo explica así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En la cruz, Jesús no solo murió por nosotros, absorbió todo el veneno del pecado de la humanidad.
se convirtió en la imagen misma de aquello que nos mataba, para que el juicio de Dios cayera sobre él y no sobre nosotros. La lección que Dios diseñó con una precisión milimétrica a lo largo de los siglos es esta: la salvación nunca se ha tratado de hacer algo para ganarla. El israelita mordido no podía salvarse a sí mismo por mucho que se esforzara. Su veneno ya lo había condenado. Su única esperanza era dejar de mirarse a sí mismo, a su herida, y mirar con total confianza a la solución que Dios había levantado en el madero. De la misma manera, no sanamos nuestra alma haciendo más cosas. Solo podemos hacer una cosa: mirar a Cristo, confiar en Él, creer en su obra y por su gracia vivir. 8. Ciudades de refugio. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento hay una ley tan desconcertante que parece un error de traducción? Una norma que, a simple vista, desafía toda lógica. Imagina esto: cometes un homicidio accidental. La ley te ofrece un refugio para salvar tu vida, pero a un precio. Quedas atrapado, exiliado de tu propia vida. Y tu única esperanza de ser verdaderamente libre depende de algo increíble: la muerte de una persona que no tiene nada que ver contigo, que vive a kilómetros de distancia y que probablemente ni siquiera sabe que existes. Pero este aparente vacío legal no es un error del sistema. Es, en realidad, una de las claves más asombrosas para entender el Evangelio, una que a menudo pasamos por alto. Visualiza la escena por un momento. Estás en el antiguo Israel. Has tenido una discusión, un accidente en el trabajo y alguien ha muerto. Ahora la ley es implacable, ojo por ojo, vida por vida, y la familia del difunto tiene lo que se conoce como un vengador de la sangre, un pariente cercano con el deber legal de darte caza y ejecutar la sentencia. Pero la misma ley de Dios, en su sabiduría, proveyó una salida. 6 ciudades santas repartidas por todo Israel: Hebrón, Siquem, Cedes, eran las ciudades de refugio. Tu única esperanza era correr más rápido que nunca hacia la ciudad más cercana. Si cruzabas sus puertas antes de que te alcanzaran, la ley te amparaba. Estabas a salvo. Una vez dentro, presentabas tu caso ante los ancianos. Si determinaban que el homicidio fue involuntario, te permitían vivir allí. Estabas protegido. El vengador no podía tocarte. Pero aquí es donde la historia da un giro desconcertante. Estás a salvo, sí, pero no eres libre. Te conviertes en un prisionero dentro de tu propia fortaleza. Si pones un solo pie fuera de los muros de la ciudad, el vengador de la sangre puede, legalmente, quitarte la vida. Y la pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo? ¿Vivirás el resto de tus días mirando por encima del hombro, atrapado en esta jaula dorada? La ley daba una respuesta, la misma que te adelanté al principio y que suena tan extraña. Tu exilio terminaba y podías volver a tu hogar, a tu tierra y a tu familia, solo cuando muriera el sumo sacerdote que estuviera en funciones en ese momento. La congregación lo librará al homicida y estará en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Detente a pensar en esto. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué conexión puede haber entre la muerte de un sacerdote inocente en la capital y la libertad de un homicida culpable a kilómetros de distancia? A primera vista, no hay lógica alguna. Parece un detalle legal arbitrario, pero no lo es. Es el corazón del mensaje, y aquí viene el giro que lo cambia todo. La muerte del sumo sacerdote no era un simple evento en el calendario, era un acto de expiación, un pago. En la cosmovisión bíblica, el sumo sacerdote era el representante supremo del pueblo ante Dios. Por eso, su muerte tenía un peso tan inmenso que, a los ojos de la ley divina, saldaba la deuda de sangre causada por el fugitivo. La muerte de una persona de valor incalculable liberaba al culpable. La cuenta quedaba saldada. Te empieza a sonar familiar. Avancemos ahora miles de años en el tiempo. El escenario ya no es Israel, sino el mundo entero. Y el culpable, nos dice la Biblia, somos cada uno de nosotros, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Nuestro pecado, aunque no sea un homicidio físico, nos ha separado de Dios
y nos ha puesto bajo una sentencia de muerte. Hay un vengador justo, la propia ley de Dios que exige justicia. La pregunta entonces es la misma: ¿a dónde podemos correr? El libro de Hebreos nos da la respuesta con una claridad asombrosa. Dice que los creyentes podemos aferrarnos a la esperanza que tenemos por delante, nosotros que hemos huido en busca de refugio. ¿Ves la conexión? Cristo es nuestra ciudad de refugio. Corremos hacia Él para salvar la vida, y en Él estamos verdaderamente a salvo. La justicia de Dios ya no puede condenarnos, pero la revelación no termina ahí, porque ¿recuerdas esa extraña ley sobre el sumo sacerdote? El libro de Hebreos nos dice que Jesús no es solo nuestro refugio, es también nuestro sumo sacerdote eterno, y es en este punto donde todas las piezas del rompecabezas encajan de forma perfecta. El homicida en la ciudad de refugio solo era puesto en libertad cuando el sumo sacerdote moría. Y nosotros, los refugiados en Cristo, ¿cuándo fuimos liberados por completo de nuestra culpa, de nuestra condena, y se nos permitió volver a casa con el Padre? Exacto, cuando nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, murió en la cruz. Jesús cumple los dos roles a la perfección. Él es la ciudad de refugio donde te escondes, y Él es el sumo sacerdote cuya muerte paga tu deuda para siempre. Aquella extraña ley en el libro de Números no era un error, era una sombra, una profecía silenciosa proyectada a través de los siglos que esperaba encontrar su significado y su cumplimiento total en la cruz del Calvario. La puerta del arca de Noé. En las instrucciones para construir el arca se esconde un código secreto. Una sola palabra hebrea lo convierte en una asombrosa profecía sobre Cristo. La historia es conocida. Noé construye el arca, los animales entran y su familia se pone a salvo. Pero hay un detalle crucial. Noé no cierra la puerta. El libro del Génesis dice algo que pone la piel de gallina. Y Jehová le cerró la puerta. Es Dios mismo quien sella la entrada. ¿Por qué es esto tan importante? Porque significa que la seguridad de Noé no dependía de su propia fuerza para cerrar ese enorme portón, sino de la soberana garantía de Dios. Y como bien sabes, en la Biblia, los detalles nunca son una casualidad. Pero aquí es donde un detalle aparentemente técnico conecta el Génesis directamente con la cruz. El secreto está en la brea. Dios le ordenó a Noé cubrir el arca, por dentro y por fuera, con una sustancia negra y pegajosa, similar al asfalto, para impermeabilizarla y sellar la madera contra el agua. A simple vista, parece una simple instrucción de carpintería, pero aquí está la clave. La palabra hebrea que se utiliza para brea en este pasaje es kopher, y esta es la única vez en toda la Escritura que kopher se traduce como brea o alquitrán. En todos los demás lugares del Antiguo Testamento, la palabra kopher se traduce como expiación, rescate o pago por una vida. La expiación es en esencia el acto de cubrir o pagar la deuda del pecado para restaurar la relación con Dios. De hecho, es la misma raíz de Kippur como en Yom Kippur, el sagrado día de la expiación judío. Detente a pensar en esto por un momento. Aquello que mantenía fuera las aguas del juicio, lo que impedía que la muerte se filtrara en el arca, era literalmente la expiación. El arca no estaba cubierta de brea. Estaba cubierta por un rescate, sellada por un pago, para que los que estuvieran dentro pudieran vivir. ¿Ves la conexión? De repente, la historia del arca de Noé deja de ser un simple relato infantil sobre animales. Se transforma en un mapa asombrosamente preciso del plan de salvación de Dios. Y esto no es solo un ingenioso juego de palabras. Siglos más tarde, el apóstol Pedro confirma esta verdad con una bomba teológica que une todas las piezas. Él escribe que, en los días de Noé, unas pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, y esta agua simboliza el bautismo que ahora os salva también a vosotros. Espera un momento. ¿Está diciendo Pedro que el diluvio,
un acto de juicio devastador, es en realidad una figura de nuestra salvación? Exactamente. Y es aquí donde la historia explota en un nivel de significado completamente nuevo. El arca no era solo un barco, era una sombra, un anticipo profético de algo infinitamente más grande. Visualízalo de esta manera. El juicio de Dios cae con toda su furia sobre el mundo, las aguas, la tormenta, las olas. Todo golpea con violencia el arca. El arca es la que recibe el castigo, pero quienes están dentro permanecen secos, seguros y a salvo. Es el arca la que absorbe la ira divina para proteger a sus pasajeros. De la misma manera, en la cruz, Jesús se convirtió en nuestra arca. Él absorbió el diluvio completo del juicio de Dios contra nuestro pecado. Fue golpeado por las olas de la muerte y la ira para que nosotros, al estar en Él, pudiéramos atravesar la tormenta sin ser destruidos. Y esto nos lleva de vuelta a otro detalle. ¿Por qué el arca tenía una sola puerta? Porque siglos más tarde, Jesús mismo diría unas palabras que resuenan con un eco formidable a través de la historia. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Recuerda, fue Dios quien selló esa única puerta, asegurando a quienes estaban dentro. Y así como el arca no tenía timón ni velas, obligando a Noé a confiar por completo en que Dios la llevaría a puerto seguro, nuestra salvación no depende de nuestra habilidad para navegar o de nuestra propia dirección. Depende únicamente de aquel en el que estamos subidos. Pero la Biblia está llena de pasajes con un significado más profundo que la mayoría de personas no conocen. Pasajes que tienen un significado completamente diferente cuando se comprenden. Haz clic en el video en pantalla sobre las 11 partes más extrañas de la Biblia. En él explicamos historias que pasan desapercibidas para la mayoría de personas, pero que tienen un increíble significado. Haz clic en el botón en pantalla, no te lo puedes perder.